Buenas noches, mi nombre es Karina Ortega, estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación. Mediante el presente video de exposición estaremos dando respuesta a los planteamientos asignados por el tutor en el desarrollo de la unidad 3, que consiste en la organización como sistema, y unidad 4, dirección, autoridad y liderazgo, de la asignatura Administración de Unidades de Información. Iniciaremos dando respuesta a los siguientes planteamientos. Primero, ¿por qué la organización debe ser concebida como un sistema administrativo? La organización debe ser concebida como un sistema administrativo porque representa la vía más óptima al momento de emprender un proyecto que se desea implantar a nivel organizacional, ya que asegura que su desarrollo se hará siguiendo una serie de reglas establecidas para ser acatadas y lograr así que el fin común sea alcanzado, o sea, las metas y los objetivos que se plantea la organización para llevar a cabo un fin deseado y que dé excelentes resultados para la organización. La organización se cataloga como un sistema abierto que está en continua interacción con su medio ambiente y mediante un sistema administrativo, logrando así un estado estable y productivo mediante un continuo flujo de transformación y producción. ¿Esto qué quiere decir? Que se logren obtener los resultados planeados a satisfacción para la organización. Como segundo planteamiento tenemos, desde un enfoque sistemático, qué aspectos o qué elementos deben ser contemplados bajo una perspectiva integral de la organización. Bueno, correspondiente a este segundo punto, encontramos que enfatizados, teniendo en cuenta ese enfoque sistemático, esos elementos que deben ser contemplados son los objetivos del sistema total. O sea, no son objetivos parciales, sino todos los objetivos del sistema. En específico, las medidas del desempeño del sistema, el ambiente de este y las ataduras o límites, así como el recurso del sistema del cual él se alimenta, los componentes o subsistemas que se adhieren a él, las actividades, objetivos y medidas de desempeño, así como la administración total del sistema. Como tercer planteamiento, tenemos qué se entiende por cultura y cambio organizacional y cómo estos inciden al interior de la organización. Bueno, como primero, ¿qué se entiende por cultura organizacional? La cultura organizacional consiste en el patrón general de conductas, creencias y valores que comparten los diferentes miembros que conforman la organización. Esta en buena parte está determinada por los miembros que comprenden la organización, o sea que ellos los establecen, o sea, entre mutuo acuerdo o direccionados por el administrador, establecen cuáles son esos patrones y esas normas de conducta que son las que permiten que puedan realizar un trabajo en equipo. El cambio organizacional, en algunos casos, si no es muy bien tomado, pero si se hace de acuerdo a las pautas que debe ser, es muy bueno y genera muy buenos resultados. ¿Y en qué consiste? El cambio organizacional consiste en una estrategia normativa que hace referencia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en una visión de una organización para que haya un mejoramiento de desempeño administrativo. Entonces, ¿en qué consiste? En algunos cambios, reorganizar estructuras, en procesos, reubicar personal, cambiarlos, asignarles nuevas tareas o cambiarlos de dependencia
para así mejorar diversas productividades en las áreas en que sean asignados. ¿Cómo incide esto en lo interior de las organizaciones? Según mi criterio, incide de forma positiva, aunque en algunos casos se crea inicialmente que es negativa, pero al transcurrir el tiempo se verán los resultados positivos mediante el éxito de cada uno de los procesos que sean ejecutados, y contribuyendo así al mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de la entidad u organización, generando así optimización de recursos e innovación de procesos, permitiendo así que las organizaciones sean exitosas y con gran rentabilidad financiera. ¿Cuáles son los tipos de estructuras organizativas? Una estructura organizativa puede variar en función a varios aspectos, por ejemplo, el número de integrantes de una empresa, la naturaleza, el servicio, el producto o el modelo de la organización. De acuerdo a esto, los tipos de estructuras que existen son estructura funcional, estructura jerárquica, que es uno de los más utilizados por las organizaciones, estructura lineal y estructura matricial. Son los tipos de estructuras que existen. Como quinto planteamiento tenemos que es la departamentalización. Bueno, la departamentalización es un proceso por el cual se agrupan en los órganos de determinada organización grupos de acuerdo a las actividades o funciones similares o lógicamente que están relacionadas de personas que desarrollan una actividad. El primer momento se reparte el trabajo por tareas, logrando una especialización que permita obtener ganancias de productividad. No se realiza al azar, son por personas que estén capacitadas en ese cargo, entonces se crea ese grupo que se encarga de dicha actividad específica, otro que esté relacionado se encarga de dicha actividad, y así que logramos optimizar recursos, tiempos, productos y generar mayor rentabilidad y agilidad en los procesos. ¿Cómo es esto? Tenemos que son los organigramas. Un organigrama es un esquema donde se representan gráficamente la estructura de una empresa u organismo público. Un organigrama muestra gráficamente las jerarquías y las relaciones y las funciones de los departamentos, equipos y personas que trabajan al interior de la organización, así como refleja el grado de descentralización o centralización relativa a los niveles de autoridad y responsabilidad existentes en la empresa. Como séptimo, tenemos que es un organigrama funcional. El organigrama funcional es una representación gráfica de una organización, entidad configurada sobre la base de las distintas funciones de la misma. Por ello, también se denomina organigrama de funciones o organigrama de silos, porque su objetivo es organizarlo de acuerdo a las funciones de cada cargo en la organización. Este tipo de organigrama existe una división por departamentos, o sea, se clasifica subdivisiones por departamentos o funciones, al frente de cada una de las cuales debe existir un responsable o supervisor de esas funciones. La comunicación dentro de ese organigrama debe verse reflejada de forma fluida. Esta organización de los responsables de cada función, departamento o hacia abajo, o sea, se debe ver reflejada el tipo de organización. Como octavo planteamiento o interrogante tenemos cuáles son los factores internos y externos que debe contemplar una organización.
Bueno, son factores muy importantes que se deben tener en cuenta dentro de las organizaciones, entendiéndose que los factores externos son las reglas del juego que toda empresa debe acogerse y que por término general son para todas iguales. Es que para unas son otras, no, para todas empresas o organización son iguales y no pueden ejercerse ningún control sobre ello. Ya vienen impuestas por el mismo entorno en el que está la organización. Mientras que los factores internos son inherentes a la propia empresa. O sea, la dirección es la que las establece, las puede variar y adaptar de acuerdo a sus condiciones de funcionamiento. Los factores externos son aquellos que forman parte del macroambiente o del microambiente en el que se desenvuelve la actividad de la organización. Tenemos, por ejemplo, los demográficos, tamaño de la población, tasa de natalidad, estructura de edad, los económicos, o sea, las rentas, el crecimiento, la recesión, la tasa de interés, el tipo de cambio, los políticos, como son el sistema político, las leyes y reglamentos, grupos de poder, sistemas de gobierno, geográfico, o sea, la ubicación, el espacio, la topografía, el clima, los tecnológicos que son muy importantes, como son los inventarios, la tasa de difusión de las innovaciones, las patentes, los sociales, que son el cambio de los valores, cambios de estilos de vida, grupos sociales, educación, saludos cordiales, seguridad, actitud y comportamiento del uso de los productos o servicios. Todos estos son factores externos. Los factores internos son aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos, como son los recursos, elementos que son la base de la actividad de la empresa, o sea, son un insumo con el que la empresa trabaja. Sistemas y procedimientos, es la forma como se administran los recursos con el fin de lograr resultados positivos de la empresa. O sea, son las metodologías que la organización utiliza para llevar a cabo a satisfacción los resultados planteados. O sea, son los medios que ellos utilizan. Las relaciones, como son la comunicación, la motivación, la relación con sus grupos para que exista un buen entorno laboral. La identidad, o sea, es la identidad y el espacio que cada persona debe tener dentro de la organización. El factor humano, o sea, es uno de los factores más importantes y es el corazón y alma de la empresa, porque son los que movilizan los recursos de la empresa. Administración estratégica. Involucra a todos los gerentes de la organización en la formulación de las estrategias que permitirán obtener buenos y excelentes resultados para la organización. Como noveno planteamiento, tenemos cuál es la percepción moderna del cliente desde las unidades de información. Bueno, en la actualidad el mercado documental ha sido cambiante. Han presentado diferentes modelos sustanciales en organizaciones que manejan información con el fin de diseñar y ejecutar estrategias innovadoras que satisfagan las necesidades de los clientes. Pero en la actualidad encontramos un momento de modernismo donde tenemos que prestar un valor agregado, ir más allá de las funciones que nos competen, porque ya las unidades de información son vistas como unas organizaciones que prestan un servicio, que deben estar a la vanguardia de cualquier organización y ser competitiva. Y así lograr que los clientes estén satisfechos y tengan una buena perspectiva, o que se sientan que pueden de las unidades de información obtener lo que ellos necesitan y se sientan satisfechos. Como décimo, debemos establecer las relaciones y diferencias entre dirección, autoridad y liderazgo.
Son términos que en algún momento pueden parecer similares o tienen similitudes, pero cada uno tiene su eje y campo de acción. Por ejemplo, la autoridad. La autoridad que es el derecho a mandar, a decidir, a tomar decisiones, a dar órdenes, dirigir conflictos que ostenten una persona respecto a otras. Mientras que el liderazgo es la capacidad de conducta de grupos basándose en algún tipo de autoridad que emana del carisma o del conocimiento experto. La principal característica del líder es que es capaz de generar acción colectiva. O sea, es alguien que no impone, alguien que se gana su lugar, alguien que siempre está motivando a los empleados, a la organización, o sea, siempre está yendo más allá por el bien de la organización. Mientras que la dirección es dirigir, implica mandar, influir, motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. O sea, es alguien que simplemente se dedica a coordinar lo que le corresponde o está asignado para que, entre comillas, la empresa funcione bien. Y funciona bien, pero no es lo mismo que el liderazgo. La autoridad provee dirección, mientras que el liderazgo provee comprensión de los grupos humanos u organizacionales. Se preocupa más por el producto humano, por ese recurso humano al interior de la organización. Mientras que la dirección es el planteamiento, organización, dirección y control de las operaciones de la empresa a fin de lograr los objetivos que ésta persigue y asimismo los pueda alcanzar. La autoridad asegura crecimiento. El liderazgo fomenta el surgimiento de ideas nuevas de los seguidores. La dirección, es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todos los planteamientos por medio de la autoridad del administrador. La autoridad tiene una estructura administrativa, mientras que el liderazgo considera la autoridad un privilegio de servir. O sea, su vocación es servir. La dirección debe de saber cómo entender la forma en que operan los diferentes tipos de estructura. Pasando al siguiente interrogante, ¿cuáles son los criterios modernos del liderazgo? Para empezar, el liderazgo consiste en influir de manera positiva en la comunidad u organización sin importar el ambiente donde se encuentre. Por lo tanto, considero que estos son los criterios modernos de liderazgo: capacidad de escuchar las opiniones de las personas que los rodean. No hay cerrarse a que solo la opinión de la persona que está a cargo es la que cuenta, no. Fomentar la empatía con el equipo de trabajo por medio de la participación, o sea, estar en contacto e interacción, que se sienta el ambiente. Delegar funciones en forma equitativa y organizada. Ser disciplinado y confiar en las habilidades de su equipo de trabajo, o sea, delegar, poder confiar y que su equipo de trabajo sienta que el líder confía en ello. Ver más allá de la decepción con el fin de establecer planes de acción y concreto. No es que apenas existe cualquier impasse, cualquier inconveniente hasta llegar. No, hay que buscar una solución, llegar mucho más allá. Tener persuasión orientada al logro de los objetivos. Como siguiente planteamiento tenemos cuáles son las competencias y habilidades que debe poseer un buen líder. Entre esas habilidades quiero destacar la capacidad intelectual, la inteligencia social y habilidad para motivar, la habilidad para entender y conducir a la gente, la experiencia en la dirección, saber en qué momento actuar, en qué momento no hacer nada, en qué momento hacerlo todo. Y también su capacidad de juicio, que es muy importante para poder ser justo y que no se sienta los subordinados que está siendo un poco injusto. Bueno, como último planteamiento tenemos por qué las unidades de información deben ser contempladas y vistas y administradas como organizaciones.
Es un punto muy importante porque nos encontramos en una era donde muchas cosas han cambiado y encontramos que las unidades de organización a finales de la década del siglo XX eran pensadas como una función y orientación simple, o sea, orientada al campo educativo y al cultural, o sea, enfatizadas a determinado público. Pero en la actualidad, con el surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, encontramos que esto cambia, que dichas tipologías deben ampliarse y empezar a verse como organizaciones y empezar a modificarse. Porque si vemos, la información es una fuente, la información es una fuente de ventajas competitivas para las organizaciones. La información es poder y por eso debe verse las unidades de información como organizaciones empresariales, que su análisis, catalogación y recuperación y almacenamiento es un requerimiento para la toma de cualquier decisión en cualquier momento. Por eso encontramos que como consecuencia de un mundo caracterizado cada vez más por el cambio constante y las competencias, esta situación dio origen entonces al crecimiento de las bibliotecas o centros de documentación especializados al interior de dichas organizaciones empresariales, a la creación de empresas de tipo informativos y documentales. Por eso encontramos que en el mercado actualmente hay muchas empresas, organizaciones grandes encargadas en el estudio de la información. Como repetí antes, la información es poder y creo que actualmente hemos entendido eso y por eso las unidades de información ya no son simplemente vistas como una arrume de documentos de información donde se iba y se consultaba y ya no. Ya se ve, se pretende y se ve más allá de ella como una organización que puede generar gran rentabilidad y tenemos un mercado que no ha sido totalmente explotado porque quizás tenemos deficiencia de profesionales en el campo, porque muchas personas no se interesan en este tipo de negocios, pero encontramos que sí y cada vez se posesionan más el mercado y cada vez son más indispensables y cada vez más se requieren porque nos estamos dando cuenta y las empresas se dan cuenta que la información es el activo más valioso que tiene, porque en cualquier momento requieren de una toma de decisiones y ¿quién se les permite, le facilita eso? Las unidades de información. Muchísimas gracias por la atención prestada. Con esto termino mi video exposicional. La bibliografía utilizada son las que a continuación voy a leerles, que son la bibliografía La cultura organizacional y su influencia en la mejora de espacios, por Marta Esperanza Ospina Gómez. Fue de mucha ayuda este material bibliográfico para el desarrollo de esta actividad. La organización como sistema, el modelo organizacional contemporáneo, por José Luis Camarena Martínez, del Instituto Tecnológico de Sonora. También muy buen material, también como los mecanismos de influencia en las organizaciones y tácticas de liderazgo, por Miguel González Simón. Muchísimas gracias por la atención prestada.